Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 5, el nacimiento de Jesús. Dice la palabra en Lucas 2, del 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Bueno, en estos pasajes se nos dice que las autoridades dieron una orden para que todas las personas fuesen empadronadas, fuesen registradas, fuesen contadas. Y por esta razón, José tuvo que venir a su ciudad, el lugar donde había nacido, y ellos estaban en Nazaret y tuvieron que venir hasta Belén. José junto con María y Jesús en su vientre. Y está registrado que aproximadamente esta distancia es de 115 kilómetros. Es impresionante ver cómo Dios permitió y acomodó todas las cosas conforme a su perfecta voluntad para que se cumplieran las profecías. Dice la palabra en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es impresionante saber que en ese tiempo esa orden que fue dada fue de parte de personas que tenían bajo esclavitud al pueblo de Dios, personas que no tenían temor de Dios, pero aún así fueron instrumentos de Dios para que se cumplieran sus planes y sus propósitos. Y así es como se confirma esta palabra. Igualmente la palabra que está escrita en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí igualmente nos está diciendo esta palabra que en Belén iba a nacer el Hijo de Dios, iba a nacer el Señor, iba a nacer Jesús. Y nos dice pequeña para estar entre las familias de Judá. Nos muestra cómo Dios escoge lo más vil y menospreciado para hacer algo grande, como está escrito en la palabra. Cómo Dios se glorifica donde nadie ve nada, Él se glorifica y Él se exalta de manera sobrenatural. Y nos continúa diciendo la palabra en Lucas 2, del 5 al 7. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, José fue allí con su familia y en ese momento se dio el nacimiento de Jesús. Y nos dice algo muy impresionante, nos dice que Jesús nació en un pesebre. Y esto sucede porque en el tiempo que estaba sucediendo esto, habían lugares llamados mesones, como dice aquí esta palabra, en el mesón. Este es un lugar donde llegaban las personas que eran extrañas, que no eran propias de una ciudad, que venían de visita, que estaban de paso por un lugar. Y en el mesón habían preparadas habitaciones para hospedar a esas personas que venían de paso. Pero en este momento ni siquiera había lugar en el mesón, en el lugar donde iban las personas que venían de paso, sino que solo había lugar para ellos en el pesebre, en el lugar donde guardaban los animales de esas personas que venían de paso. Ni siquiera en esos lugares que estaban dispuestos para eso no había espacio, ni en casas ni en ningún otro lugar. Había un lugar para ellos, había un lugar para Jesús. Y esto nos muestra, se relaciona también lo que está escrito en la palabra en Ageo 1,
del 3 al 6, una profecía que está escrita y dice así: Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís, y no os calentáis. El que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Y aquí nuevamente nos muestra la palabra acerca de cómo Jesús nació en un pesebre, en el lugar menos imaginado, menos pensado para el nacimiento de un rey. ¿Cómo pensar que el rey de reyes, el más grande, no quiso nacer en un palacio rodeado de lujos, como presumen otros, sino que esto lo haría alguien lejano y extraño para aquellas personas que no están en esas condiciones ostentosas, que no tienen, que no son ricos, sino que Jesús nació en un pesebre. No habían habitaciones ni casas, ni siquiera en el mesón, como acabo de explicar, solo un pesebre. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque no había que pagar para estar en un pesebre. Y así como la salvación que Él nos da es gratuita, es completamente un regalo que Él nos da. Así fue el lugar donde Él vino a nacer. Y Él vino a acercarse a todos nosotros. Es el Rey de toda la creación, pero también sobre todo el Rey de los pobres. Es el Rey que, siendo el más grande, es de los pocos o el único que se acuerda de esas personas que están olvidadas y que están despreciadas por los otros reyes. Él viene y se acerca a los pobres, se acerca a los necesitados, se acerca a los rechazados. Por medio de la cruz, Él se muestra como el Rey también de los pobres. A una persona que iba a entender, que iba a escuchar a todas las personas sin importar su condición. Y esto nos muestra también cómo Dios es capaz de hacer algo tan común, algo tan ordinario, algo tan normal, de un pesebre, un lugar donde guardan animales, hacer un lugar tan especial y tan representativo el día de hoy. Y también nos pone a pensar en la palabra que está escrita, también a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este fue uno de esos cumplimientos que se dio en la palabra, en cómo no había lugar para el nacimiento de Jesús, así como no hay lugar para el nacimiento de Jesús en un corazón que no le quiere conocer, en un corazón que no ha sido inquietado por el Espíritu Santo para recibirle. Muchas veces, como nos dice esta palabra en Ageo, tenemos nuestras casas adornadas, nuestros corazones. En nuestros corazones hay tesoros, hay deseos, pero deseos vacíos, deseos de dinero, de superación, de tantas situaciones egoístas, tantos deseos egoístas, pero nuestro corazón no tiene al Señor, poniendo el ejemplo de aquellas personas que aún no han conocido al Señor. Y aún aquellas personas que han conocido al Señor luchan y luchamos con poner al Señor en primer lugar, con negarnos a nosotros mismos cada día, para que Jesús esté en todo nuestro ser, que Jesús reine, que Jesús tenga el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que pensar, y es un gran mensaje que nos deja esta palabra. Está Jesús en el lugar que Él merece en nuestra vida, porque Él tiene tanta misericordia y tanto amor que nos permite y nos va quebrantando nuestro orgullo, que es un gran agente que impide que Él se manifieste en nuestras vidas. Pero aún así el Señor permite y va trabajando en nosotros. Pero mi pregunta para ti hoy es: ¿en qué lugar está Jesús en tu vida? ¿Está en el lugar que Él se merece en tu vida?
Eso es lo que tenemos que pensar, que analizar y clamar al Señor, arrepentirnos y volvernos a Él con todo nuestro corazón, como dice esta palabra. Tenemos que meditar bien en nuestros caminos. ¿Por qué no está pasando nada? ¿Por qué no hay frutos? ¿Por qué no hay avance? ¿Por qué nos sentimos vacíos? ¿Por qué nada nos llena? ¿Por qué todo es lo mismo siempre? Porque necesitamos darle a Jesús el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos para que Él crezca, como dice la palabra. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.